Gracias al Señor por ese glorioso evangelio que nos permite estar aquí hoy y que podemos juntos como iglesia cantar. Así que agradecidos del Señor por este tiempo, por la oportunidad de compartir hoy, celebrar juntos la obra de Dios de salvación en nuestra vida y ver a través de la historia, a través de la escritura, estas hermosas verdades. Así que agradecidos del Señor por poder estar aquí en este día. Precisamente esa alabanza la escribe Martín Lutero después de 1521, la dieta de Worms, cuando él se presentó frente a las autoridades más grandes de la época, autoridades civiles, autoridades eclesiásticas, representantes del Papa, representantes del imperio, incluso estaba el emperador allí, el hombre más poderoso del mundo en ese tiempo. A él lo habían llamado porque él comenzó a predicar ciertas enseñanzas que no estaban acorde con la tradición católica romana. Así que cuando él lo llaman a cuentas, comienzan a revisar sus escritos y ustedes seguro conocen la historia de lo que ocurre. Le pregunta, Martín Lutero, ¿usted escribió esto? Y dice que ese primer día él pidió una noche más para reflexionar, para pensar su contestación. Así que al otro día lo llevan delante de los líderes eclesiásticos religiosos y le dice, Martín Lutero, ¿tú has escrito todas estas cosas? Y él revisa los libros y dice que sí. Y la otra pregunta fue, Martín Lutero, ¿tú te retractas de esto? Y ahí él da un diálogo que ha quedado en la historia muy importante. Porque él dice, yo me retracto de esto solamente de una manera. Si por medio de las escrituras, no por los concilios, no por lo que ha dicho el Papa un hombre, por medio de las escrituras me demuestran que este mensaje del glorioso evangelio en Cristo Jesús, la justificación por fe, que yo estoy predicando, si ustedes me lo muestran por las escrituras que es contrario, yo me retracto. Pero si no, no puedo. De hecho, él llega a decir en ese momento que no es bueno ir en contra de la conciencia y que su conciencia está atada, mis hermanos. Esas palabras son bien fuertes. Quiere el Señor darnos esa convicción. Que su conciencia está atada, unida. Tiene una convicción a la palabra de Dios y él no puede ir en contra de la palabra de Dios. Desde ese momento él se convirtió en un fugitivo. Tenía una condena de muerte encima y la tradición era que él pudiera ir a su hogar, despedirse de sus amigos, de su familia y regresar a ser condenado a muerte. Eso es lo que le esperaba a Martín Lutero después de la dieta de Worms. Pero un príncipe alemán, Federico de Sajonia, literalmente lo secuestró. Se lo llevó a un castillo, se llama el castillo de Wartburg. Y allí, luego de 1521, Martín Lutero comenzó a traducir la Biblia al idioma alemán. Pero también allí escondido en ese castillo, Martín Lutero escribió esta canción que estamos cantando juntos en esta hora. Y esta canción está basada en el Salmo 46, era su salmo favorito. De hecho, se dice que cuando Martín Lutero estaba en pruebas, él detenía todas las reuniones y en su casa, en la iglesia, en cualquier lugar y decía, oye, vamos a orar juntos, vamos a cantar el Salmo 46. Y de ahí nace poco a poco la canción. Pero lo interesante y lo que siempre me ha llamado la atención es que no era el castillo de Wartburg lo que lo estaba protegiendo en ese momento de los perseguidores. Era Cristo, era el Señor Todopoderoso, era ese Dios del Salmo 46, el Dios que es la fortaleza, el pronto auxilio y la tribulación, y hace que este hombre escriba esta hermosa verdad que juntos cantamos hace apenas unos minutos. Hermano, cuando hablamos de la historia de la Reforma, es muy importante señalar que son verdades bíblicas que están aquí en el texto, que no las inventó Martín Lutero, que no las inventó Juan Calvino o cualquiera de los reformadores que usted pueda nombrar hoy. De hecho, hay un autor, se llama Nathan Business, que lo que hizo fue escribir un libro que se llama Long Before Luther, mucho antes que Lutero, él escribió. Y él dice, mucho antes que Lutero, Dios siempre tuvo desde los apóstoles personas que estuvieron fielmente predicando lo que conocemos hoy como las doctrinas de la gracia, el mensaje del evangelio, de que el hombre estaba perdido en sus delitos y pecados y que solamente a través de Cristo recibe justificación para gloria a Dios Padre. Así que esas enseñanzas son mucho más antiguas que Lutero. La iglesia medieval, particularmente en Roma, había tergiversado esas enseñanzas y estaba vendiendo el evangelio, estaba predicando otro evangelio. Así que si usted quiere resumir qué fue la Reforma Protestante, siempre lo digo de la misma manera, fue otra vez poner la escritura en el púlpito, en el centro, abrirla y mostrarnos nuevamente, permitir que la belleza de este glorioso evangelio brillara. Usted ve ese siglo XVI y ver el siglo XVI es ver cómo la gloriosa verdad del evangelio comenzó a brillar otra vez, comenzó a predicarse otra vez.
Así que es muy importante señalar en nuestro tema de hoy, cuando queremos recordar lo que son los famosos 5 puntos de la gracia que recordamos, que pensamos durante estos días, especialmente a la Reforma, que esos famosos 5 puntos de la gracia no se escribieron como parte de la publicación original de Martín Lutero o de Juan Calvino. De hecho, hay gente que conoce esos puntos como los 5 puntos del calvinismo. No los escribió Calvino. De hecho, Calvino ya estaba muerto. Esos escritos, como veremos hoy, se escribieron unos 55 años después de que Calvino estuviera muerto. Así que tenemos que conocer un poco de la historia de lo que estaba pasando. La Reforma había comenzado en Alemania, se había distribuido a diferentes países, había llegado a Suiza especialmente, y desde Suiza estaba llegando a Inglaterra, a Holanda, y el mundo entero otra vez estaba traduciendo la palabra al idioma de las personas, estaba predicando el mensaje del Evangelio de que solo la salvación es en Cristo Jesús, de que tú no puedes comprarla, de que para ser justificado es solo a través de la gracia. Y ese evangelio comenzó a predicarse. Muchas personas fueron a Ginebra para estudiar bajo los pies de Juan Calvino o de su pupilo discípulo Teodoro de Beza. Y uno de los estudiantes de Teodoro de Beza fue un hombre llamado Jacobo Arminio. Y este hombre, Jacobo Arminio, era un holandés, había ido a estudiar bajo la tutela de Teodoro de Beza. Y cuando estudió allí, él se convenció bíblicamente, con mucha convicción, de que lo que se estaba predicando en la Reforma, las famosas doctrinas de la gracia que veremos hoy, eran las doctrinas bíblicas. Así que él regresó a su país, a Holanda. Él comenzó allí a predicar el evangelio. Y sabes que él era un pastor muy fiel, muy firme en sus enseñanzas y de mucha convicción. Pero un día hubo un debate allí en la ciudad, en su país, en Holanda, acerca de la predestinación. Hubo un día donde empezó a cuestionarse acerca de que si somos predestinados para salvación o no. Y ¿sabes qué? Cuando a él le tocó ir a la Biblia y pensar en ese tema, él flaqueó. Y ahí él comenzó a dudar. Y él no pudo dar respuesta. Y desde ese momento en adelante, él luchó con eso. Jacobo Arminio no era muy vocal. No pensemos que Jacobo Arminio estaba por las calles predicando, diciendo, tengo una nueva doctrina, tengo una nueva enseñanza. No, él ni publicó un libro, de hecho. Lo que pasa es que él fue profesor y desde la cátedra tenía mucha influencia entre los estudiantes, que a su vez iban a ser pastores allí en Holanda. Así que lo que ocurre es que tras la muerte de este hombre en 1609, un grupo de pastores que eran seguidores de su enseñanza se reunieron y publicaron un documento. Y en ese documento ellos expresaban su teología. Y en esa teología ellos comenzaron a hablar de 5 puntos. Escúchalo bien. Elección condicional, expiación universal, depravación completa, gracia resistible e incertidumbre sobre la perseverancia de los santos. Fueron los 5 puntos que estos seguidores de Jacobo Arminio comenzaron a predicar o a enseñar y a publicar. Elección condicional, o sea, ellos empezaron a decir, ¿sabes qué? Dios sabe quiénes van a ser los que van a responder en fe, así que a esos son a quienes Dios elige. Hay una expiación universal, o sea, Dios al final de cuentas murió por todos los hombres allí en la cruz. Hay una depravación completa del hombre, en eso se parece mucho a los calvinistas, pero es una depravación completa que todavía puede o tiene una señal de vida. Es una depravación, como vamos a ver más adelante, que dice que el hombre todavía tiene algo, una pequeña chispa de esperanza para salvarse a sí mismo. También hablaban allí de la gracia irresistible, de que se puede resistir a la gracia de Dios. Y por último hablaban en su 5º punto de la incertidumbre que había acerca de la perseverancia de los santos. O sea, en otras palabras, que no había una seguridad plena de salvación, de que un santo podía caer. Así que ellos comenzaron a enseñar estas verdades o estos principios que al final decían lo siguiente. Al final decía que Dios es el que ayuda al pecador a salvarse. Esa era la línea principal de este movimiento que más adelante se conoció como el arminianismo y hasta hoy se conoce así. Dios ayuda a los pecadores a salvarse. Él los ayuda a todos, pero al final de cuentas el peso final cae en el hombre. Esto era algo que no solamente estaba en contra de lo que los reformadores como Lutero, Calvino y otros estaban ya predicando, sino que al final no pasaba el examen bíblico.
Había muchas verdades que contradecían las verdades bíblicas. Y quiero que sepa algo, en Holanda, en pleno siglo XVII, estamos hablando del año 1610, este debate teológico provocó casi una guerra civil. Eso es algo muy lejos de nuestra realidad, mis hermanos, de que un debate teológico produzca una guerra civil en el país entero, pero casi se provocó una guerra civil, así que el gobierno tuvo que hacer algo, llamar a un sínodo, llamar a una reunión, llamaron y convocaron a pastores de Gran Bretaña, de Suiza, pastores reformados que estaban predicando estas mismas doctrinas de la gracia, los convocaron. Y entre 1618 y 1619 en la ciudad de Dort, allá en Holanda, se reunieron 80 delegados. Y allí se le dio la oportunidad a este grupo que ahora se conocía como los arminianos de defender esos 5 puntos. Pero al final de cuentas, dicen los registros históricos que ellos estaban muy tercos, ellos estaban muy duros. Ellos no fueron allí a debatir y a ser corregidos. Ellos fueron allí con una idea clara de que esas eran sus posturas y nadie podía ahora cambiarlos. Así que los primeros días de este sínodo o de esta reunión, ellos estuvieron presentes debatiendo su postura, pero más adelante se fueron y solamente se quedaron aquellos que creían o entendían las doctrinas que hoy conocemos como las doctrinas de la gracia. Así que, ¿qué hicieron esos pastores? Se reunieron y comenzaron a responder punto por punto a lo que los seguidores de Jacobo Arminio habían presentado. Y comenzaron entonces a hablar punto por punto, contestándole a todas esas ideas que los seguidores de Jacobo Arminio habían presentado. Y por ejemplo, ellos empezaron a hablar de la depravación total del hombre. Y vamos a ver en unos minutos de qué trata eso. Ellos empezaron a hablar de la elección incondicional que hace Dios, elegir incondicionalmente a aquellos que Él decide salvar por pura gracia. Comenzaron a hablar de una expiación limitada, según el texto bíblico. Comenzaron a hablar de una gracia irresistible, que es la gracia de Dios alcanzando a los pecadores. Y por último le contestaron a estos seguidores de Jacobo Arminio hablando de la perseverancia de los santos. De esa idea de que los santos, ya que están en Cristo Jesús, de ahí en adelante nada ni nadie los puede separar de Dios. Así que al final de cuentas, mis hermanos, lo que conocemos hoy como los famosos 5 puntos del calvinismo, otros le llaman los puntos de la gracia, otros le llaman el TULIP, tal vez usted ha visto eso, es un acróstico. Ese acróstico, hay mucho debate acerca de cuándo se creó, pero sabe que es bien reciente. Dice alguno de los historiadores que eso se creó tan reciente como en 1905 por un profesor norteamericano presbiteriano llamado Cleland McPhee. Esa idea o ese acróstico lo que buscaba es a través de una pequeña palabra, tulip, poder tomar todas estas verdades de las doctrinas de la gracia y ponerlas en un orden lógico para que la gente los pudiera entender. De hecho, esa idea del famoso tulip se ha debatido y hay muchos autores que han usado otros términos. Quizás alguno de ustedes lo ha escuchado, pero hay otros autores que han hecho otros acrósticos. Por ejemplo, se han hecho acrósticos con la palabra rose, de rosas. Se han hecho acrósticos con la palabra gospel. Se ha hecho un tipo de acróstico diferente. Incluso el mismo R.C. Sproul, que es conocido por defender estas doctrinas de la gracia en sus libros y en su teología, él prefería hablar, en vez de tulip, de rulep. Él le cambiaba un poco las ideas, porque en vez de hablar de total depravity o depravación total, él hablaba de radical corruption, de corrupción radical. Vamos a ver más adelante qué significaba eso. Así que al final de cuentas, ¿qué es el tulip? ¿Qué son los 5 puntos del calvinismo? Son esta respuesta que se tuvo que hacer en el contexto de la Reforma para aclarar. Noten que en la teología es muy importante aclarar. Para la iglesia del Nuevo Testamento y a través de todos los siglos siempre fue importante aclarar lo que predicamos. Pablo le dijo a Timoteo y a Tito que fueran retenedores de la sana doctrina. Era importante, en la teología importa las palabras que tú dices. Hubo todo un debate en el año 325 en Nicea por una sola letra. Así que en la teología las palabras importan. Y comenzó a definirse todas estas ideas acerca de cómo un hombre es salvo. Escuche bien las preguntas que se intentaban contestar en ese contexto. ¿Cómo un hombre es salvo? Y a través de qué medios es salvo. ¿El hombre aporta algo a su salvación? ¿Es una obra totalmente de Dios? ¿Es una obra
mitad de Dios y mitad del hombre. Eran las preguntas que estaban en cuestión. Y nuestro deseo en esta noche, mis hermanos, es ir reflexionando, ir pensando acerca de ese famoso tulip, ese acróstico. Ir viendo estas verdades de una forma breve, ir viendo alguna idea o base bíblica de cada una de esas enseñanzas, meditar en ella y luego adorar al Señor sobre lo que estamos meditando. De hecho, teólogo J. Packer decía que nosotros tenemos que convertir nuestra teología en doxología. Tenemos que convertir nuestra teología en alabanza para verdaderamente entenderla y vivirla. Y yo me gozo en gran manera con que ese sea el formato que vamos a hacer hoy. Vamos a escuchar la teología bíblica, la enseñanza del Evangelio acerca de este tema, las doctrinas de la gracia, y lo vamos a conectar con una alabanza a Dios para darle gracias al Señor por esa gran obra de salvación en nosotros. Y desde ya le digo algo, hermanos. Yo le invito a que usted no vea esto como un debate teológico ajeno a usted. Yo le invito a que usted no vea esto como una referencia histórica. Yo le invito a que usted vea esto como usted estando literalmente o siendo parte de lo que estamos hablando. Usted era el que estaba perdido. Usted era el que estaba totalmente perdido en su delito y pecado. Usted fue elegido. Cristo murió por usted. La gracia irresistible del Señor un día lo alcanzó, lo llamó. Y si usted está en Cristo hoy, usted tiene esa esperanza gloriosa de que va a perseverar hasta el fin y estar con Cristo Jesús por la eternidad. No vea esto como una idea ajena a usted. Aterrícelo en su corazón, medítelo. Y cada vez que estemos viendo uno de estos puntos, yo le invito a que usted levante una oración al Señor de agradecimiento por esa gran obra de salvación que hizo en su vida. Así que permítame leer un texto bíblico de Tito, capítulo 3, para luego continuar con nuestro programa de hoy adorando al Señor. Este pasaje de Tito yo creo que resume muy bien lo que es estas ideas que vamos a estar viendo en la noche de hoy. De hecho, probablemente este pasaje de Tito capítulo 3, verso 3 al 7, podríamos decir que es incluso un verso o un pasaje que recoge, si no todas, casi todas las famosas doctrinas de la gracia o el acróstico tulip. Miren lo que Pablo dice en Tito capítulo 3, versículo 3 en adelante. Dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Sabes qué, mis hermanos? Si usted medita en este pasaje, ahí están expuestas todas las doctrinas de la gracia. Desde la depravación total del hombre, cuando comienza en ese versículo 3 hablando de lo que éramos, desobedientes, extraviados, esclavos. Esa palabra es muy importante, grábela, esclavo. Y la idea de un esclavo era que lo hacía todo el tiempo y estaba atado y estaba obligado a hacer eso porque esa era su naturaleza. Esclavo de deleites y de placeres. Y noten que después de ahí comienza a hablarnos de que aún dentro de eso se manifestó algo. Esa bondad de Dios, nuestro Salvador. Ese amor de Dios. Dios había elegido salvar a algunos para su gloria. Luego dice el verso 5 que Él nos salvó, no por obras de nosotros. Y ahí podemos comenzar a pensar en lo que es esa expiación particular en la cual Cristo, en lo que nos enseña que Cristo murió por nosotros y no contribuimos nada nosotros a esa salvación. Es su pura misericordia la que nos regeneró. Un día se nos llamó, un día Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo. Un día nos justificó, dice el verso 7. Y por último, esa famosa P del tulip, la perseverancia de los santos. Noten la última parte del verso 7. ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros? Una herencia. Para que seamos herederos según la esperanza de la vida eterna.
¿Y sabe qué? Usted complementa escritura con la escritura, porque Primera de Pedro 1 nos habla de esa herencia y nos dice que nuestra herencia es incorruptible, y dice algo más, dice está reservada en los cielos para nosotros. Así que todas las verdades que conocemos hoy, como las doctrinas de la gracia, están aquí en Tito capítulo 3. Yo le invito a que usted pueda meditar más en este texto y que luego de esta alabanza podamos seguir viendo una a una las verdades o los principios que tenemos para estudiar hoy. Recuerden el acróstico, recuerden el famoso TULIP. El famoso TULIP lo que nos va a enseñar es esta idea, o va a recoger o resumir las enseñanzas que se estuvieron discutiendo en la Reforma Protestante. Y esa famosa T habla de total depravity o depravación total. ¿Y qué nos habla de la depravación total? La depravación total, en primer lugar, nos dice, mis hermanos, que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que cuando Adán cayó, caímos nosotros. Romanos capítulo 5 es un verso clave para esta doctrina. Nos presenta esta idea de que después que caímos en Adán, nuestro representante, ahora reina el pecado. Y yo le pido que usted piense en estas dos palabras. Acabamos de ver en Tito 3 que antes éramos esclavos del pecado. Y en Romanos capítulo 5 se nos repite varias veces que ahora el pecado reina. Es el rey, es el que domina en nuestra vida. Ahora nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestros afectos, nuestro espíritu, cada parte de nosotros ha caído en Adán, nos dice el texto bíblico. De hecho, si usted ve la historia desde el Génesis, se da cuenta, mis hermanos, que Dios crea al hombre perfecto, sin pecado, que el hombre peca, se rebela contra Dios. Génesis capítulo 3. El acto más grande de rebelión, cuando el hombre le dice a Dios, yo quiero vivir a mi manera, según mis principios, según mis ideas, y no quiero estar bajo tu autoridad. Mi hermano, no crea que fue poco lo que Adán y Eva hicieron. Le estaban diciendo a Dios, nosotros queremos ser nuestra propia autoridad, nuestro propio Dios, no te necesitamos. Es un acto de rebelión total. De hecho, cuando el hombre peca, noten, según la misma cronología bíblica, acompáñenme allá, usted empieza a ver, pasa a la página, va a Génesis 4, después de la caída. Y después de la caída, la primera historia es Caín y Abel. Después de la caída, la primera historia es una familia rota por el pecado. Mi hermano, no se tuvo que esperar muchos años, muchos siglos para que esa caída, esa idea de que el hombre ahora está perdido, separado de Dios, se manifestara en las relaciones humanas. Las primeras personas que nacieron del vientre de Eva, uno mató al otro. Caín se convierte en un asesino. Así que no hay que esperar mucho tiempo para que se manifieste ese pecado. Y de hecho, usted pasa la página y luego va al capítulo 5. Esos capítulos que a veces no queremos mirar en la Biblia o los pasamos muy alto, o muy rápido, perdón, porque habla de genealogías. Habla de los descendientes de Adán. Pero a veces no nos detenemos a pensar en algo, mis hermanos. Es que en ese capítulo 5 de momento se empieza a hablar de Adán y después se habla de su descendencia. Pero la palabra que más se repite o la idea que más se repite en Génesis capítulo 5 es importante. ¿Sabe por qué? Porque la palabra murió. De momento se nos dice, Adán vivió 930 años y murió. Set vivió 912 años y murió. Enos vivió 905 años y murió. Así que note que el capítulo 5 está cargado de muerte. Mi hermano, eso no es casualidad. Eso es intencional. Está puesto muy cerquita de Génesis capítulo 3. ¿Sabes para qué? Para que notemos la idea de la paga del pecado es muerte. Nos separamos de Dios y mira las consecuencias. Caín mata a Abel. Y luego se nos describe los límites humanos. Adán tiene límite, muere. Y sabes que es como que, para que si tú estás leyendo la Biblia por primera vez, como que eso te llama la atención. Porque ya se le había dicho a Adán que parte de las consecuencias iba a ser esa muerte espiritual. Separado de Dios, ahora era un enemigo de Dios. Y el capítulo 5, no se lo pierda, mi hermano, cuando usted esté leyendo Génesis, porque le está haciendo un énfasis, le está recordando, mira lo que ocurrió allí en el jardín. Nos separamos de Dios, la paga del pecado es muerte. De hecho, es el capítulo de la Biblia probablemente que más habla de muerte, porque la repite muchas veces. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque recuerden que estamos en depravación total nada más. Hablando sobre cuando el hombre pecó, se apartó de Dios, quedó totalmente perdido. Pero quiero hacer un paréntesis porque sabes que a veces también pasamos por alto que en Génesis capítulo 5 hay un paréntesis.
En medio de todas esas personas que mueren, ocurre algo en el verso 21. Dice, Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. El total de los hijos de Enoc fue de 365 años. Oye, se supone que el verso 24 diga, y Enoc murió. Pero no dice eso. Dice, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Usted sabe por qué eso está ahí? Es una pequeña pista. Es una pequeña pista de que Dios va a hacer algo de alguna manera o de alguna forma para revertir lo que ocurrió allí en la caída, la muerte. Algo va a hacer Dios. Lo que tenemos hasta este punto es una promesa de que alguien viene, Génesis 3:15, de que vendría la simiente de la mujer a revertir todo lo que ocurrió y los efectos de la caída. Pero mi hermano, Génesis capítulo 5, vuelvo y repito, es muy importante. Está lleno de muerte. Pero dentro de ese tema hay una interrupción. Y usted puede cuestionarse y preguntarse, oye, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Y cómo Dios hizo eso? Mi hermano, en vez de cuestionarse y preguntarse, mejor asómbrese de que la paga del pecado es muerte y toda esa gente tenía que morir, pero hubo una gracia especial de alguna manera que no podemos explicar. Y Dios se llevó a Enoc. Una simple muestra, primero, de que Dios es soberano y hace como quiere. Pero en segundo lugar, de que Dios puede interrumpir la muerte. Y Él lo iba a hacer en el futuro. Así que la depravación total del hombre nos muestra esta idea. De hecho, esto usted lo puede hacer siguiendo la misma cronología. ¿Qué pasa en el capítulo 6? En el capítulo 6, luego de hablarnos de muerte, 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 nos habla acerca de los hombres. Y nos dice acerca de estos hombres que se inclinaban, dice el versículo 5 del capítulo 6. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Noten, esas palabras tienen peso. Siempre hacer el mal. Toda la inclinación de su corazón siempre deseaba hacer el mal. Había mucha maldad. Vamos notando esta idea. No hay que esperar mucho en la Biblia para mostrarnos las consecuencias de la caída y de que el hombre quedó totalmente perdido, inhabilitado de salvarse a sí mismo. Esa es la verdad que también nos dice Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Él nos dio vida cuando estábamos muertos, dice ese pasaje, en nuestros delitos y pecados. Y se sigue describiendo esa idea de quiénes éramos nosotros. Andábamos en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de la carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Noten que quedó todo corrompido. Quedó corrompida la carne, quedó corrompida la mente, nos dice el texto bíblico. Ahora vivíamos para otra cosa, vivíamos para satisfacer los deseos de la carne y éramos por naturaleza hijos de ira. Aquellos que ahora merecían la ira de Dios, de un Dios justo, un Dios santo, lo mismo que los demás. O sea, todos quedaron en la misma condenación. Por cuanto todos pecaron, dice Pablo también en Romanos. Todos quedaron destituidos, todos. Así que esta depravación total implica que el hombre quedó alineado de Dios, que quedó perdido, que quedó manchado por el pecado. Y escuche bien, no era una pequeña mancha que se podía borrar. No era un pequeño sucio que él podía limpiarse a sí mismo. Era una mancha que estaba dentro de su propio corazón, que hacía que sus pasiones se inclinaban siempre hacia el mal. Noten Génesis 6, se inclinaban siempre a satisfacer los deseos de su propia carne, según Efesios 2. Así quedamos nosotros. Y antes de terminar esta parte de la depravación total, la misma Biblia nos dice que el hombre en esa condición no puede hacer nada para cambiarse a sí mismo. Y que hay una imagen. Yo quiero que usted vea conmigo Jeremías capítulo 13. En Jeremías capítulo 13 hay una imagen muy interesante que nos ayuda a entender, como una ilustración, esta historia o esta idea que estamos tratando de entender. Jeremías capítulo 13, versículo 23. Un verso muy importante para entender este tema de la depravación total del hombre.
¿Puede el etíope mudar su piel? ¿O el leopardo sus manchas? Así ustedes podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Ese mal que están ustedes, que todo lo que produce es pecado y todo lo que toca lo mancha. Mi hermano, el hombre no está casi perdido. El hombre no necesita una pequeña asistencia o un empujoncito para salvarse. La Biblia una y otra vez, y esto es una pequeña descripción nada más. La Biblia está completa de estas descripciones. El hombre está perdido. Está acostumbrado a hacer el mal. Y le gusta. Esa es la peor noticia, ¿sabe? De hecho, quiero que sepa, el tulip empieza como empiezan las noticias del Evangelio, con malas noticias. La depravación total del hombre. Y si usted no entiende la depravación total del hombre, no entiende por qué es necesario todo lo demás. Porque es necesario que haya una intervención que solamente pueda hacer Dios para salvar a ese hombre que está totalmente perdido. A ese hombre que no tiene esperanza de salvarse si Dios no hace una obra. El hombre no necesita un pequeño empujón. El movimiento arminiano, eso es lo que creía. El hombre está muerto. ¿Quieren otra imagen? El hombre no es que se está ahogando y necesita que alguien le tire el salvavidas para entonces él salir y salvarse. No. Esta es una imagen de alguien que está muerto, está en lo profundo del mar. No hay esperanza y tiene que haber una misión de rescate de alguien que entra a lo profundo del mar, a un cadáver, y vaya y lo saque de allí. Lo ponga en la orilla y lo resucite. No es un pequeño empujón. Si usted no entiende la T del tulip, la depravación total del hombre, nada más va a tener sentido ahí. Porque todo lo demás, la U, la L, la I, la P, todas las demás descripciones que veremos hoy, son simplemente la respuesta de Dios, lo que hace Dios para salvar hombres que no tenían esperanza para salvarse a sí mismos, porque estaban totalmente perdidos. De hecho, esa era tu condición y esa era la mía, y nunca deje de sorprenderse de eso. Que tú nada podías hacer. El etíope no puede mudar su piel. Está hablando del hombre que no puede cambiar el color de su piel. No hay forma de hacer eso. El leopardo no puede quitarse sus manchas. Esa es su naturaleza. Y así está diciendo Jeremías, así somos nosotros, acostumbrados, inclinados a hacer el mal. ¿Sabes qué? Aún la gracia común de Dios se introduce en medio del pecado del hombre y Dios restringe el pecado. Y Dios detiene con su gracia común el pecado. O sea, esto no significa que el hombre en su naturaleza pecaminosa, en su impiedad, es capaz de hacer todo el mal posible, pero normalmente no lo hace porque Dios lo restringe. Hay una gracia especial de Dios. Y yo creo que usted sepa algo, no tiene que ir muy lejos para conocer esta primera doctrina. Usted empieza consigo mismo. Y usted sabe cómo su corazón, inclinado hacia el mal, y no había forma de que esa inclinación cambiara a menos que Dios hiciera algo. El hombre que quedó inhabilitado de su voluntad, su libertad quedó cautiva, en palabras de Lutero. Ahora esta idea usted conoce, y lo vamos a hablar más adelante, del libre albedrío del hombre. ¿Sabes qué? Depende de lo que usted está diciendo o entendiendo. Cada vez que alguien le hable del libre albedrío, dígale que lo defina para usted. ¿Qué quiere decir con eso? Pero si está hablando de que el hombre es libre, ¿sabes qué? Sí, el hombre es libre. Sí, el hombre tiene libre albedrío. ¿Sabes para qué? Solo para pecar. El hombre es libre porque eso es en su naturaleza pecaminosa, eso es lo único que hace. ¿Y sabes qué? Le encanta hacerlo. El hombre va de camino al infierno por decisión propia, ¿sabe? Ahí estaba yo, ahí estabas tú. El hombre está inclinado a pecar y eso le gusta, nadie lo está obligando. A veces la gente piensa, no, Dios es un Dios tirano porque mira a estas personas. No, son rebeldes conscientes que intencionalmente están diciendo, quiero vivir en contra de Dios. Y me gusta vivir en contra de Dios. Estoy perdido y me gusta. Eso es algo muy fuerte, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esa es la realidad de todos los que están alrededor de nosotros todo el tiempo. Era mi realidad. Pero es la realidad de todos los que están contigo, tus compañeros de universidad, tus familiares que están perdidos hoy. Esa es su realidad. Están perdidos y les gusta estar ahí. Y ahí se quedarán. Ellos entienden que se quedarán por siempre. La realidad de la depravación total del hombre debe crear un gran peso, un buen peso, en el creyente. En aquel que ahora ha escuchado las noticias del Evangelio y ha escuchado el resto del tulip, que habla de algo que hizo Dios.
para cambiar esa realidad, para cambiar esa naturaleza, para cambiar esa voluntad. Porque si Dios no hiciera eso, allí todavía estuviéramos, rodeándonos en el pecado, como el cerdo se revuelca en el bache, porque le gusta. Porque esa es su naturaleza. Tú no puedes cambiar eso. Él le gusta, el cerdo le gusta revolcarse en el bache, eso le gusta hacerlo. Es su naturaleza. Y ahí estábamos nosotros. Algo tenía que hacer Dios. Y por eso le decía que necesitamos entender esto, porque si no entendemos la depravación total del hombre, esa es la mala noticia. No vamos a entender la gran buena noticia de salvación, lo que hizo Cristo Jesús para cambiar eso. Esta segunda letra de cuando usted tiene el acróstico del TULIP, Total Depravity, en segundo lugar, Unconditional Election o la elección incondicional, nos habla que si no fuera por un acto de Dios, de haber elegido para su gloria a algunos de los que estaban revolcándose en su pecado, iban de camino al infierno porque querían y les gustaba, y Dios se interrumpe, Dios los rescata. Algunos de ellos para su gloria, Dios elige que de esos Él quiere rescatar a algunos para su gloria, para que su gloria brille más. Tú sabes que Dios o Adán conocía a Dios solamente como creador en el inicio. Pero era una gloria más grande que solamente Dios sabe por qué, que Él se quería revelar como Salvador también. Y ocurre la caída y Dios empieza en el resto de la Biblia, después de la caída, a revelarse también como un Salvador. De hecho, no hay que esperar mucho. Vuelvo y repito, en Génesis 3:15 está la promesa, algo iba a ser Dios. El hombre quedó perdido, pero algo iba a ser Dios. Nosotros leímos a través de Efesios capítulo 1, hace apenas unos minutos, todas esas hermosas verdades que nos recuerdan que fuimos elegidos. Noten que comienza una alabanza, como decía el pastor Víctor, bendito sea el Dios, Efesios 1:3. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó, por amor. Y noten que el pasaje de Efesios es muy claro, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Y una y otra vez dice este texto que Él lo hizo para su gloria, que Él lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Efesios capítulo 1, verso 3 al 14, es un pasaje difícil de roer para aquellos que creen en las posturas conocidas como el arminianismo. Muy difícil de roer porque el arminiano cree que él puede y que esa es una de las razones que Dios en su soberanía antes de crear al hombre, Él vio quienes iban a creer y por eso los escogió. Pero la verdad bíblica nos dice que Dios hizo esto incluso antes de que nosotros hubiéramos nacido. De hecho, hay toda una pasaje bíblico, si usted quiere conocer más sobre este tema, Romanos capítulo 9, que no tenemos el tiempo para describirlo completo, pero usted lo puede leer. Y en Romanos capítulo 9 se nos describe, mis hermanos, esa elección de Dios. Particularmente se nos habla de Jacob y Esaú. Y miren lo que dice en Romanos capítulo 9, del verso 14 en adelante. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. Porque Él dice, tendré misericordia del que tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y el que quiere endurece. Para mí una de las mejores explicaciones de ese pasaje la dio R.C. Sproul en este libro que se llama Escogidos por Dios, acerca de qué significa eso de que Dios permite que algunos sean endurecidos. Y literalmente lo que él, o en sus corazones, lo que él explica en palabras cortas es que Dios tiene una gracia común que restringe el pecado todo el tiempo. Y cuando Él endurece el corazón de estos que quieren hacer su propia voluntad, es como si Dios le dijera, pues haz tu voluntad, toma, vete. Y Dios quita esa gracia común y ellos se siguen endureciendo y perdiendo cada vez más y más y más en su pecado. Pero este pasaje, noten que esta es la parte final, cuando dice que Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Nos habla acerca, como les decía, de Jacob y Esaú. Y miren los versos anteriores,
Verso 10. Y con esto termino esta parte. Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, noten que entonces está poniendo el peso en que la salvación o la elección no vino por algo que ellos hicieron. Está muy claro este texto. Aun cuando ellos no habían nacido, no habían hecho algo ni malo ni bueno, para que el propósito de Dios conforme a su elección. Este pasaje es clave, mi hermano. El propósito de Dios conforme a su elección, no dependiendo de lo que Dios sabía que un día iba a hacer Esaú. De hecho, quiero hacer un paréntesis aquí. Si Dios hubiera visto de antemano, bueno, Dios lo sabía, pero si Dios hubiera dependido la salvación, darle la salvación a alguien, usted podría argumentar que se la merecía más en méritos humanos Esaú que Jacob, por méritos humanos, según lo que nos narra el libro de Génesis. Y eso es lo que impresiona. Lo que dice el versículo 12, se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Sabes que hay mucha gente que tiene lucha con este texto? De hecho, Charles Spurgeon, creo que él es el que mejor ha contestado ese debate que hay sobre ese texto. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y dice, ¿sabes qué? A la gente por ahí lo que le sorprende es que Dios ha llamado a Jacob, es que Dios haya aborrecido a Esaú. ¿Cómo que Dios va a aborrecer a un hombre? Así porque sí. Y Charles Spurgeon decía, mira, a mí lo que me sorprende no es que Dios ha aborrecido a Esaú, a mí lo que me sorprende es que Dios haya amado a Jacob. Es que, ¿cómo es que Dios está amando a un rebelde? La sorpresa del versículo 13 no es que Esaú fue aborrecido por un Dios santo, porque eso es lo que merece su pecado. La sorpresa del versículo 13, mis hermanos, es que Dios haya amado a un rebelde como Jacob. Y es lo que más nos sorprende en esta noche, que Dios haya amado a un rebelde como tú y como yo, que estábamos totalmente perdidos, que estábamos sin esperanza alguna, a menos que Dios hiciera algo. Y la gloriosa noticia del Evangelio que seguiremos estudiando en los próximos minutos es que Dios hizo algo en Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor, te damos. Gracias porque a través de estas primeras líneas podemos pensar y meditar acerca de nuestra realidad. Cómo estábamos perdidos, sin esperanza alguna, inclinados hacia el mal. Ese era nuestro deseo todo el tiempo y no había esperanza de salir de ahí. Oh Señor, pero algo hiciste tú. Nos elegiste no porque nosotros hiciéramos algo que te llamara tu atención. Fue pura gracia la que nos eligió. Y lo que nos sorprende en esta noche no es que hayas aborrecido a Esaú, porque eso es lo que ocurre cuando un pecador rebelde una y otra vez se rebela contra un Dios santo. Oh Señor, lo que nos sorprende, y te pido que salgamos todos sorprendidos de aquí todos los días de nuestra vida, es que tú hayas amado a Jacob. Es que tú nos hayas amado y nos hayas elegido a nosotros, rebeldes también. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu nombre es Jesús. Amén. El hombre quedó totalmente perdido, sin esperanza de salvación, a menos que Dios hiciera una obra. Y precisamente comienza a enseñarnos la Biblia que hubo una lección, que Dios desde antes de la fundación del mundo eligió mostrar su amor, su gracia, su misericordia. Algunos para su gloria. Todos merecían ira. La ira de un Dios santo, porque éramos rebeldes. Pero algunos de ellos recibieron misericordia por pura gracia. Luego de esa elección tenemos que preguntarnos cómo es que eso ocurre. ¿Cómo es que en la práctica se nos hace llegar esa salvación? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es la forma en que Dios toma para aquellos que fueron elegidos? Cambiarles su naturaleza y salvarlos y darles esperanza. Ya le decía que en Génesis 3:15 está la primera promesa de que Dios iba a hacer algo. Dios enviaría la simiente de la mujer que destruiría a la serpiente. Y desde ahí en adelante, sabes que el texto bíblico siempre está preguntándose, ¿y quién es la simiente de la mujer? Y la esperanza se ponía en algunos de los personajes. Por ejemplo, volviendo a Génesis capítulo 6, ¿sabes que la esperanza recayó en los hombros de Noé? No era un hombre justo y perfecto entre sus contemporáneos. De hecho,
Dice el texto bíblico que Noé, versículo 29 de Génesis capítulo 5, su papá le puso su nombre diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. ¿Usted sabe lo que está haciendo su papá, Lamec? Está poniendo su esperanza por un momento y diciendo: la tierra ha sido maldita por el pecado. Tal vez este nos pueda ayudar. Y genuinamente, dicen muchos teólogos que Lamec creía, y muchos creían, que Noé podría ser esa respuesta a Génesis 3:15. Pero usted sabe lo que ocurre. Noé, luego de hacer la gran obra que hizo, a través de la cual fue salva su familia del cataclismo, del diluvio, luego de eso, tras bajarse de la barca, el texto bíblico nos muestra a un Noé embriagado y nos muestra una serie de pecados de él. Así que habría que esperar a otro. Y sabes que en la Biblia siempre está ese empuje, siempre está esa idea de hay que esperar a otro. Era David, y se nos muestra la gran caída de David. La caída de David fue estrepitosa y se muestra muy claramente en la Biblia para que nos demos cuenta que él no era el que estábamos esperando, que había que esperar uno más grande. Así que todo el Antiguo Testamento siempre se está empujando a eso. ¿Quién es la simiente de la mujer? ¿Quién es ese sacrificio? Ya Dios dio muchas señales. Bueno, en el mismo Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva se esconden, Dios inicia su búsqueda, Dios los llama. Y mientras ellos estaban escondidos con sus hojas de higuera, Dios hace algo. Les provee unas ropas y ahí empiezan, ropas de un animal para cubrirlo. Y ahí empieza una serie de imágenes en la Biblia que las va a ver recorrer todo el Antiguo Testamento. Dios establece a través de Moisés todo este sistema de sacrificio. Y el libro de Hebreos nos dice que ninguno de esos sacrificios salvaba. Entonces, ¿por qué lo hacían? Ninguno salvaba. Eran simplemente una muestra, apuntaban al sacrificio perfecto. Usted tiene imágenes, la de Génesis capítulo 22 es una gran imagen. Viene a mi mente esa escena cuando Abraham tiene que sacrificar a su hijo. Y es una gran imagen. El padre sacrificando al hijo y hay una provisión de por medio. Usted recuerda de camino al monte, la fe de Abraham es increíble según el mismo libro de Hebreos. Porque él era el hijo de la promesa. A través de Abraham serían cumplidas las promesas de Dios. Y cuando por fin nace el hijo, que Dios le diga que lo mate o lo sacrifique. Pero dice el libro de Hebreos que Abraham tenía una fe tan grande que sabía que si él lo tenía que matar, Dios es capaz de resucitar a los muertos. Imagínense. Para cumplir su promesa. Porque Dios siempre iba a cumplir su promesa. Así que cuando están de camino hay preguntas que hace Isaac. ¿Usted recuerda eso? Isaac dice: oye papá, aquí está el fuego, está el cuchillo. El hijo estaba cargando todo eso. Pero falta algo. Si vamos a ir a hacer un sacrificio, falta lo más importante. Y esa pregunta, ¿dónde está el cordero? ¿Sabes que esa pregunta queda como en el tintero de la historia, ahí detenida? ¿Dónde está el cordero?, pregunta Isaac. Y ahí usted ve la imagen de momento cuando el padre está a punto de sacrificar a su hijo. Eso simplemente es una imagen. El verdadero ocurriría después. Pero cuando eso está a punto de ocurrir, Dios ya tenía una provisión. Voy, repito, una imagen de que Dios iba a proveer. De ahí sale el famoso Jehová Jireh que conocemos. Ahí está en Génesis 22. Pero ¿sabes que hay un teólogo que dice: mira, esa pregunta de Isaac se quedó como en el tintero de la historia, todo el Antiguo Testamento, recorriendo página tras página de la historia del Antiguo Testamento, hasta que se contesta de una forma magistral. Usted abre el Nuevo Testamento, especialmente el Evangelio de Juan, y hay un hombre, Juan el Bautista, allí. Entra en escena preparando el camino del Señor y de momento Jesús aparece. Y Juan el Bautista lo reconoce y dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como si la pregunta de Isaac hubiera quedado en el tintero de la historia hasta que Juan el Bautista la contestara. Y página tras página, historia tras historia del Antiguo Testamento siempre estuvo apuntando a eso. ¿Quién iba a ser el Cordero que quita el pecado del mundo? Que sería la expiación, que sería aquel que moriría en nuestro lugar, el sustituto. ¿Quién sería ese? Había imágenes, como le dije, hay muchas. Usted puede ver todo el Antiguo Testamento, hay muchas imágenes de eso. El libro de Levíticos contiene el famoso día de la expiación, cuando se presentaban dos
dos ovejas o corderos, animales. Uno de ellos, el sacerdote ponía la mano encima como en representación de que todos los pecados del pueblo estaban cayendo sobre ese animal. Y ese animal era enviado al desierto. Era algo visible para el pueblo, para dejarle saber, Dios hizo algo, Dios tuvo que hacer algo. Para que en la paga del pecado, que es muerte, alguien tiene que pagar la culpa, sea transferida en vez de ti para este. Y ese cordero o ese animal era enviado al desierto. Pero el otro animal, eran dos animales, el día de la expiación. El otro animal era sacrificado, su sangre era derramada para el perdón del pecado. Alguien tenía que morir. La pregunta era, ¿quién era? Y todo el Antiguo Testamento se prepara para ese momento. Era Cristo el que vendría a morir según la enseñanza del Nuevo Testamento. Todas las epístolas lo que hacen es mostrarnos o explicarnos la repercusión de esa muerte de Cristo. Lo que hizo esa muerte de Cristo, para mí una de las que mejores los describe es Pedro. Miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Una gran descripción de lo que fue esa muerte, esa expiación de Cristo. Dice 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo murió. Cristo fue la respuesta de Dios. Fue el sacrificio que hizo Dios, que envió Dios para salvarnos. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, porque en el Antiguo Testamento esos sacrificios tenían que ser constantes todo el tiempo. Porque no eran suficientes. Escuche, no eran suficientes. Oye, pero qué gloriosa la verdad de Juan 19 cuando dice que allí en la cruz, Cristo pudo decir, consumado es, tetelestai. ¿Usted sabe lo que significa eso? Era un pacto, era una transacción completa, que no se le tenía que añadir nada. Y Cristo dijo, consumado es. He muerto. He pagado el precio. La ira de un Dios santo cayó sobre mí para que no caiga sobre ellos. Usted sabe que Matthew Henry, el puritano, dice que lo que pasó allí en la cruz es muy diferente a lo que pasó en Adán, el primer Adán. Y compara el primer Adán de Génesis, con el Adán de Cristo, según hace Romanos. Dice, mira, ¿sabes qué hizo el primer Adán? El primer Adán lo que hizo fue cuando Dios vino a llamar la cuenta por quién había pecado. ¿Usted recuerda lo que hizo el primer Adán? La mujer que me diste. Le echó culpa a ella. Que ella pague. Pero ¿sabe qué hizo el segundo Adán? Dijo, mi esposa es culpable, pero yo voy a pagar por ella. Qué glorioso es el segundo Adán. Qué glorioso es Cristo. Ella es culpable, no quita la culpa era nuestra. Pero yo voy a pagar por ella, dijo Cristo. Cristo murió por los pecados, por nuestros pecados, mi hermano, una sola vez y fue suficiente. El sacrificio de Cristo fue suficiente, no hay que añadirle. Y toda la teología arminiana recae en la idea de que el hombre tiene una capacidad para añadir a su salvación o al menos completar su salvación. Y este texto está muy claro, una sola vez. Y noten la descripción, el justo por los injustos. La Biblia lo muestra muy claro, tú y yo no teníamos méritos para ganarnos la salvación. Él fue el justo que murió por los injustos. Y murió, y esta es la parte clave del verso 18 para entender este punto del tulip, el limited atonement o la expiación limitada. Noten para qué murió Cristo. Para llevarnos a Dios. Así que la muerte de Cristo, por aquellos que Cristo muere, esas personas son llevadas a Dios. Porque para eso fue la muerte, para llevarnos a Dios. Él fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. La gloriosa noticia completa de que Cristo no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Como muestra de que el Padre había aceptado el sacrificio. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Así que, ¿sabes qué nos enseña 1 de Pedro 3:18? Que el sacrificio de Cristo fue efectivo, fue suficiente. Fue particular. A esta doctrina, a la L del tulip, limited atonement o expiación limitada, a ese dice que hay una corrupción radical fuera de Cristo, el que está perdido, y que necesitamos esa obra de salvación a través de Jesús, que necesitamos que Cristo nos salve
Y él llama a esa idea la expiación, una expiación particular. Esa era la palabra que estaba buscando en mis redes. Era la palabra particular, de que el sacrificio de Cristo fue particular. O sea, no fue universal. Porque aquí, 1 de Pedro 3:18, nos está diciendo que ese sacrificio fue específico por algo. El justo murió por unas personas, por lo injusto, y ese sacrificio tiene un fruto, llevar a esas personas que murió a Dios. Así que como los arminianos que dicen que Cristo murió por todos, porque esa es su teología, si Cristo murió por todos, ¿sabes cómo se llama eso? Universalismo. Se supone que si Cristo murió por todos, según 1 de Pedro 3:18, todos vayan a Dios. ¡Todos! Porque eso es lo que nos está enseñando este texto. La expiación de Cristo entonces es limitada. O usted puede llamarle, con la palabra que buscaba hace unos minutos, particular. Fue un sacrificio particular. De hecho, la misma Biblia, y simplemente le muestro los pasajes, Juan capítulo 10, verso 11, dice que Cristo murió por sus ovejas, no por los cabritos. Dice que Él murió por las ovejas. Mateo 1:21 dice que Cristo murió por su pueblo. Mateo 1:21 nos habla de una promesa y nos dice que vendría este Salvador a morir, a entregar su vida por su pueblo. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice que Cristo murió por su iglesia. Noten que en cada ocasión se está mostrando esta idea de Cristo muriendo particularmente por un pueblo escogido. Él murió por sus ovejas, Él murió por su pueblo, Él murió por su iglesia. Y Efesios 5:25 nos dice que Cristo murió por su esposa. Se entregó por su esposa. Así que imagen tras imagen del Nuevo Testamento nos muestra esta idea de que la expiación fue particular, fue limitada, fue para llevarnos a Dios. Este sacrificio fue suficiente. De hecho, hay un autor que dice que la expiación de Cristo, es este autor, Loren Bodner, en su libro de la predestinación. Y este libro muy importante, se publicó en 1932, porque este libro es el responsable de que hoy conozcamos el tulipo. Porque ese famoso acróstico, él fue el que no fue el que lo creó, pero fue el que lo expuso a través de la publicación de su libro. Así que en este libro el autor nos dice y nos trata de explicar que aunque el valor de la expiación de Cristo es suficiente para salvar a toda la humanidad, es eficiente para salvar solo a los elegidos. ¿Notan el juego de palabras que él usa? Es suficiente, porque obviamente es el poder de Dios todopoderoso y soberano. Pero es eficiente, es particular. Dios escogió, eso su soberanía lo hizo así. Dios escogió que fuera eficiente solo para algunos. De hecho, dice también este autor que los calvinistas lo que hacen es limitar la extensión de este sacrificio, pero los arminianos lo que hacen es limitar el poder de este sacrificio, ya que al final de cuentas, dicen los arminianos, el sacrificio de Cristo o la expiación allí no salva a nadie. En realidad, según el arminianismo, la expiación por sí sola no salva a nadie, porque siempre necesita la parte humana, siempre necesita la asistencia humana. Por eso algunos autores le llaman a esto la redención particular. De hecho, podemos verlo de esta manera. Miren, no fue que Cristo allí en la cruz dijo, yo hice mi parte, ahora te toca hacer la tuya. Esto no fue que Cristo allí pagó el pronto para que usted pagara la mensualidad, utilizando una ilustración. No fue 50 y 50, no fue ni siquiera 99.9 para que usted ponga el 0.01%, porque usted era incapaz, usted estaba inhabilitado en su naturaleza corrupta, como vimos en la primera doctrina, la depravación total del hombre. Mi hermano, la salvación le pertenece completamente al Señor, es una obra de Él. Y esto lo que hace, cuando nos damos esto, lo que hace es darle más gloria a Él. Porque lo que hacen todas las teologías contrarias a esta verdad que estamos exponiendo es tratar de buscar gloria humana. Es tratar de buscar algún mérito. Es tratar de que lleguemos al cielo y se nos dé la palmadita en la espalda y se nos diga, oye, qué bueno que llegaste, lo hiciste bien, te esforzaste demasiado. Y la realidad bíblica es que todo el que esté en el cielo va a estar allí sorprendido, diciendo, ¿qué yo hago aquí? Yo no merezco estar aquí. Y vamos a estar mirando a Cristo, adorando a Cristo, diciendo, por Él, yo estoy aquí por Él. Por lo que hizo Él. No por obra, dice Efesios, para que nadie se gloríe. De hecho, Jonathan Edwards, mi teólogo preferido, contesta esa presunción de las personas que dicen que tienen que contribuir a su salvación
para sentir o tener algo de mérito. Y él decía, mira, está bien, vamos a decirlo así. Tú contribuiste a algo. Lo único que tú contribuiste a tu salvación fue el pecado que la hizo necesaria. Lo único que tú contribuiste a tu salvación era lo pecador que era, que hizo necesario que Dios hiciera algo en Cristo para lograr salvarte. Mi hermano, escuche bien, la Biblia nos muestra que la salvación no fue un intento de Dios. Escuche bien, no fue que Dios trató de hacerlo. No fue que Dios puso algo en práctica. Déjame hacer esto, déjame enviar a mi hijo para morir, a ver si esto salva a alguien. No, mi hermano, es que desde antes de la fundación del mundo estaba separado. Pastor Víctor lo decía, Cristo también, el Cordero, había sido elegido para salvarnos. Era el plan de Dios, siempre fue el plan de Dios. Esto significa entonces que allí lo que ocurrió, mis hermanos, no es que Cristo hizo simplemente la salvación una posibilidad para ti, sino que Él la hizo una realidad para ti. Los arminianos creen que Cristo, a través de morir en la cruz, hizo posible la salvación. O sea, tú puedes salvarte ahora porque Cristo hizo algo, pero cae en ti. Pero la verdad que estamos exponiendo, la verdad bíblica nos recuerda que no es que Cristo simplemente hizo la salvación una posibilidad para el ser humano, no, Él lo hizo realidad. Él hizo lo que tú no podías hacer. Él hizo por ti. De hecho, la imagen que mostraba el pastor Víctor de Isaías capítulo 6, lo que cantamos hace unos minutos, es una imagen gloriosa que nos muestra el Evangelio. Yo todavía no entiendo, hace algún tiempo atrás, escuché un pastor hablando de una predicación que él había escuchado en algún momento. Incorrecta, una predicación incorrecta. ¿Se da cuenta por qué? Estaba en Isaías capítulo 6 y el pastor que estaba en ese día predicando comenzó a decir, ¿sabes que Isaías capítulo 6, verso 1 dice en los días del rey Usías, en los días del rey Usías es que Isaías vio al Señor? Así comienza ese pasaje, Isaías capítulo 6. En los días que murió el rey Usías, Isaías vio al Señor. Nos da un contexto. De hecho, nos da un contexto que nos muestra que Isaías iba a ver un rey más glorioso que el rey que estaba en ese momento, que había muerto, que había sido un rey muy poderoso, el rey Usías. Y este pastor comienza a predicar y comienza a decir, hermano, usted tiene que matar su Usías para ver a Dios. Así como Isaías tuvo que esperar a que muriera Usías para él ver a Dios, hay un Usías en su vida que usted tiene que matarlo para que pueda ver a Dios. Y esa fue la predicación. Y de momento nosotros escuchábamos eso y decíamos, oye, pero ¿por qué no leyó un poco más? Para que notara la gloriosa verdad del Evangelio brillando en Isaías capítulo 6, brillando de una forma hermosa. Porque sabes que Isaías capítulo 6 precisamente nos muestra el Evangelio. Porque dice el texto que de momento Isaías tiene esta visión, unos ángeles Dios estaba en su trono sublime, alto. Estaban estos ángeles alrededor de él que estaban diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está la tierra de su gloria. El rey que había muerto tenía una gloria humana. De hecho, era un rey bien poderoso. Lean en el Antiguo Testamento quién fue el rey Usías. Pero tenía una gloria local. Pero este rey que está viendo Isaías dice que la tierra está llena de su gloria. Todo se estremeció. Lo más que tembló allí fue Isaías, lo vamos a ver ahora. Y en ese contexto de viendo la santidad de Dios, Isaías dice, ay de mí, porque perdido estoy. Soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Esa es la mala noticia. Él se da cuenta que él no tiene méritos para estar delante de un Dios santo. Él dice, ay de mí. Usted sabe que los profetas, cuando decían ay de mí, no eran para ellos mismos. Los profetas decían, ay de ti, y decían el nombre de una ciudad. Viene juicio. Cada vez que un profeta decía, ay de ti, en el Antiguo Testamento, es que venía un gran juicio. El juicio de un Dios santo sobre esa ciudad. Pero en ese momento Isaías se lo dice a sí mismo, ay de mí, el juicio, la ira viene sobre mí, que soy un pecador. R.C. Sproul dice que Isaías conoció quién era Isaías cuando él conoció quién era Dios. Cuando él vio lo santo que era Dios, ahí él se dio cuenta lo pecador que él era. Y en ese momento él dice, ay de mí, yo estoy depravado, yo estoy perdido, yo soy inmundo, yo estoy sucio. Esa es la mala noticia del Evangelio que nos muestra que no podemos hacer nada. Isaías no fue a buscar allí un lugar para decirse, de hecho cabía.
En el templo había lugares para purificarse literalmente, que eran los lugares donde los sacerdotes estaban limpiándose todo el tiempo. Y él no fue a limpiarse y decir, venga un momento, me voy a limpiar un poco y regreso. Él sabía que ni todos los jabones del mundo de la época podían limpiarlo delante de la santidad de Dios. Algo tenía que hacer Dios. Lo único que ocurriría es que si Dios hiciera algo para limpiarlo. ¿Y sabes qué? La buena noticia del Evangelio, Dios hizo algo. Miren el verso 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo, esto ha tocado tus labios y es quitada, noten esa palabra, es quitada la iniquidad tuya, es perdonado tu pecado. Lo que tú no podías hacer, Isaías, por ti mismo, tú no podías perdonar tu pecado, tú no podías limpiarte, tú no podías quitar tu iniquidad. Yo hice eso por ti. Ese es el Evangelio. Oye, ¿por qué predicar de que si cuando murió el rey Usías, con una noticia tan grande y gloriosa que hay aquí? Pero hermano, las buenas nuevas de salvación nos dice que el hombre estaba perdido, que Dios empezó a hacer algo, que desde antes de la fundación del mundo Dios había elegido salvar a algunos para su gloria, para que su gloria brillara más. Y que Dios efectivamente envió el medio para traer esa salvación, no como una posibilidad. Por eso se llama expiación limitada o expiación particular, sino como una realidad. Cristo llegó, Él murió, y dice 1 Pedro 3:18 que ese sacrificio del justo por los injustos fue para llevarnos a Dios. Él abrió el camino, Él lo hizo. No es una posibilidad, no es simplemente algo para que usted complete la segunda parte. Es para que usted se sorprenda por el resto de su vida pensando y diciendo cómo yo, un pecador que es aborrecible delante de un Dios tan santo, puede tener esta salvación. Y por la eternidad, mi hermano, usted estará en los cielos. Vuelvo y repito, nunca allí ninguno estaremos diciéndonos unos a otros, ¿sabes qué? Yo estoy aquí porque me compré la salvación, yo estoy aquí porque me la gané, yo estoy aquí porque hice un peregrinaje a Jerusalén, yo estoy aquí porque hice tal cosa. No, mi hermano, todos estaremos apuntando a una obra, pero no es tuya. Es la obra de Cristo. Obra perfecta, obra completa, que salvó a aquellos que Dios quería salvar en su plan soberano. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, nuevamente por permitirnos ver esta hermosa verdad que nos recuerda esta expiación, nos recuerda este sacrificio, un sacrificio que fue perfecto, un sacrificio que fue completo, Señor. El justo por los injustos estaba allí muriendo para llevarnos a Dios. Oh Señor, no podíamos ir a Dios por nuestra propia fuerza, pero gracias a Dios, gracias a Cristo, que hizo ese sacrificio, esa expiación que fue suficiente, fue perfecta, Señor. Y hoy ninguno de nosotros se puede jactar de que contribuyó algo a su salvación. Lo que sí podemos hacernos es sorprendernos cada día de que rebeldes como nosotros ahora seamos hijos salvos. Aleluya. De que tengamos vida eterna. Gracias por ese sacrificio, Señor, porque fue uno perfecto. Gracias, Jesús. Amén. Qué hermoso cantar nuestra teología, cantar estas verdades que las podemos ver en la Escritura, que las hablamos, pero qué bien le hace a nuestra alma. Usted sabe que todos los domingos yo le digo, yo creo que lo mismo a la iglesia allá en Ponce, antes de yo empezar a predicar, luego del tiempo de la adoración, las alabanzas, a través de la música, yo le digo, oye, ¿sabes qué? Lo que acabamos de hacer, a través de los cánticos, tú estabas adorando a Dios, reconociendo a Dios por quién es Él. Tú estabas en segundo lugar recordándole a tu propia alma la grandeza de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, pero también tú se lo estabas recordando al que estaba a lo tuyo. Así que mira todo lo que ocurre cuando la adoración pública. Estamos adorando a Dios, reconociendo quién es Él, estamos recordándole a nuestra propia alma que lo necesitamos recordar todo el tiempo, esas verdades que estamos cantando. Pero también en este ejercicio, mientras cantamos, nos estamos recordando unos a otros ese glorioso intercambio que hubo allí en la cruz. Así que de nuestro acróstico ya llegamos a la última parte, el famoso tulip. Los últimos 2 puntos es la I, la gracia irresistible, y la P, que es la perseverancia de los santos. Así que permítame estos últimos minutos hablar un poco acerca de ellos. Pero yo le invito a que usted vaya viendo el progreso. Pecadores que no tenían esperanza. Así empezó el tulip, la T. Depravación total. Pero Dios hizo algo. Dios eligió a algunos para mostrar su gloria, su poder.
Dios envió a su Hijo, lo acabamos de ver, para morir por nuestros pecados. Y ese sacrificio fue perfecto. Fue particularmente por aquellos por los cuales Dios había destinado en su soberanía que iba a morir, para que ese sacrificio fuera completo y perfecto. Pero ahora veremos esa gracia irresistible, que eso tiene que ver con ese momento donde llega el llamamiento, donde esa noticia del evangelio un día llegó a tu vida, donde tú escuchaste la gloriosa verdad que te decía que en Cristo Jesús hay salvación. Usted sabe que, hablando de Martín Lutero era un hombre en búsqueda de paz, literalmente, en búsqueda de salvación. Y llegó un momento donde él no la encontró, liso y deshizo, buscándola por medios humanos. Hasta que él dijo, ¿sabes qué? Yo me miré a mí mismo y vi imposible salvarme, pero miré a Jesús y vi imposible perderme. Mientras yo me miraba a mí mismo, intentando yo hacer todo lo posible, vi que era imposible salvarme, haciendo mis méritos, usando mis fuerzas. Pero miré a Jesús y vi que era imposible perderme. Y un día esa noticia llegó a mi vida. Un día escuché el mensaje. Y sabes que hay un contexto en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 14. Mira lo que ocurre cuando Lidia, esta famosa mujer que recibe a los apóstoles, usted ha escuchado la historia en Filipos, cuando el evangelio llega a Filipos. Dice Hechos capítulo 16 que allí comenzó Pablo a predicar y sus colaboradores. Y mientras Pablo predicaba, dice Hechos capítulo 16, versículo 14, lo siguiente. Estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, adoraba a Dios. Y mientras ella escuchaba, miren lo que dice después, la última parte del verso 14, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Mi hermano, si hoy tú estás en Cristo, tú pasaste por el mismo proceso. Tú escuchaste el evangelio. Y para tú abrazar a Cristo, primero tenías que ver a Cristo hermoso. Y tus ojos naturales no veían a Cristo hermoso, ¿sabes? Tus ojos naturales odiaban a Cristo. Tiene que haber una obra de regeneración a través del Espíritu Santo que ahora hace ver a Cristo como el más deseado, como aquel única fuente de salvación, como la perla de gran precio, que ahora hace que yo vaya y venda todo lo que tenga. ¿Recuerda la parábola? Y quiera esto. Esa obra de regeneración, ese cambio en nuestros corazones, en nuestros ojos espirituales, lo hace Dios cuando nos salva. Y esa gracia, cuando Él viene y nos muestra esa gracia, es irresistible para todo hombre. En otras palabras, todo hombre que por el Espíritu Santo vea a Jesús, es irresistible que no salga corriendo a Él para ser salvo. Esa es la idea de la gracia irresistible. No hay ningún ser humano que el Espíritu Santo abra sus ojos y vea a Cristo y diga, ¿sabes qué? No, gracias. Estoy esperando otro Salvador. Quiero algo más grande. ¿Sabes que no hay algo más grande de Cristo en el universo? No hay algo más glorioso ni más hermoso. Así que cuando el Espíritu Santo abre el corazón del creyente a las hermosas verdades que le dicen que Dios hizo algo, que Dios envió un sacrificio, es de ese momento en adelante que el hombre empieza a tener un deseo que no tenía antes. Quiere correr a Cristo. Esa es la gracia irresistible. Allí Lidia estaba escuchando. Pero tuvo que haber esta obra de salvación. Dice que Dios abrió el corazón de ella para que ella recibiera lo que Pablo decía. Dios le da vida a personas que estaban muertas. Dios primero tiene que hacer esa obra de resucitación espiritual. Ahora nos da nuevos afectos. Ahora nos da nuevos deseos que antes no teníamos. El Padre entrega a Cristo para salvación a algunos. Y todos los que el Padre entrega a Cristo para salvación, todos acuden a Él. Nadie, vuelvo y repito, nadie al cual Dios y a través de su Espíritu Santo le abra los ojos, simplemente puede decir, no, gracias, no quiero esto. Porque eso es lo que hacíamos en nuestra naturaleza pecaminosa, natural. Pero ahora hay una obra de regeneración en nosotros. Mire lo que dice Juan capítulo 6, versículo 37 en adelante sobre esto. En Juan capítulo 6 se nos muestra muy bien esta idea. Juan capítulo 6, versículo 37 dice, todo el que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí, de ningún modo yo lo echo fuera.
Mi hermano, todo el que el Padre me da vendrá a mí. Noten la seguridad, es Cristo. Eso no son palabras de otra persona, es Cristo mismo afirmando con su autoridad que todo aquel que el Padre le dio, que todo aquel que el Padre escogió, cuando Él haga esa obra de regeneración en esa persona va a venir a Él. Y yo no lo he hecho fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Guarde ese verso para la última doctrina, la perseverancia de los santos. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que a todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Verso 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Todo aquel que el Padre trae, acude a Cristo, Cristo lo recibe, Cristo lo salva, y no hay forma, vuelvo y repito, explicando esta doctrina de la gracia irresistible, de que Dios abra el corazón de alguien y vea a Cristo y simplemente lo rechace. Así que esta gracia irresistible nos recuerda que esa salvación que ocurrió en la cruz es aplicada al creyente un día. Un día tú recibiste ese llamado externo, alguien predicó, alguien te habló de Jesús. Pero hubo también un llamado interno. Hubo ese momento donde Dios llamó a tu vida y ese llamado es irresistible. A R.C. Sproul le gusta desfigurar el tulip. Él lo hace en este libro. Y él cambia un poco esa idea, aunque es lo mismo, no es que él está en contra. Es que noten lo que hacen los teólogos. Y un teólogo del calibre de R.C. Sproul. Porque R.C. Sproul, escuche bien, es un teólogo popular. O sea, que es leído por masa. Pero no quita que era un teólogo de alto calibre, un gran pensador. Y R.C. Sproul decía, pero yo quiero pensar en tal vez mejores palabras. Porque en la teología siempre hay que buscar la palabra que mejor describe lo que yo quiero decir, para ser más preciso. Y él le llama eso gracia efectiva, en vez de gracia irresistible. Dice, vamos a llamarle gracia efectiva. O sea, siempre que esa gracia llega al corazón de alguien, siempre es efectiva. Nadie la puede rechazar. Siempre es efectiva. Esto nos lleva, mis hermanos, a nuestro último punto, al último punto del tulip. La perseverancia de los santos. Y quiero que sepa que R.C. Sproul también le cambió esa palabra. Y en vez de perseverancia de los santos, él dejó la P, por lo menos, para no seguir dañando el tulip. De hecho, en el libro, él es bien cómico, y en el libro él dice, ¿sabes qué? Para no seguir dañando el tulip, voy a dejar la P, pero en vez de llamarle perseverancia de los santos, él le llama preservación de los santos. Y yo estoy de acuerdo con él. Porque el sentido de perseverancia de los santos, alguien lo podría malentender. Y alguien podría pensar que es que tú perseveras fuertemente para al final ser salvo y llegar a la vida eterna. Y quiere decir, no, vamos a tener un mejor término, la preservación de los santos. O sea, lo que enseña esta doctrina es que Dios preserva a sus santos por siempre. De hecho, no nos vayamos de Juan 6. Miren ese pasaje de Juan 6. Esta es la voluntad del que me envió, verso 39, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada. ¿Piensa usted que Cristo va a perder alguna de sus ovejas? Sino que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré, mi hermano. Él está afirmando que todo aquel que viene a Él tiene la esperanza de que será resucitado en el día final. Eso es la preservación de los santos. En Juan 10:29 también se nos dice que nadie puede arrebatarnos de la mano de nuestro Padre. Romanos capítulo 8 nos dice que incluso lo que era el enemigo más grande, ¿usted sabe cuál era el enemigo más grande del hombre? Era la muerte. De Génesis 3 lo vimos. Bueno, Génesis 5, siempre se va a acordar de Génesis 5, muerte, todos murieron. Así que el enemigo más grande, por eso Pablo en Romanos 8, 28 al 30, añade con énfasis la muerte, dice, ni aún la muerte, el que está en Cristo Jesús. Usted sabe que por ahí la gente se pasa diciendo, a mí me encanta decir esto en los funerales, particularmente, que la gente se pasa diciendo, lo más seguro que tenemos es la muerte. ¿Usted no escuchó eso? Eso es clásico, todo el mundo dice eso. Y a mí me encantaría a los funerales decir eso. Oye, yo escuché por ahí que lo que la gente impía del mundo diciendo, lo más seguro, él murió porque lo más seguro que tenemos es la muerte. Y yo aprovecho en ese momento para decirle, no, hay una mejor noticia.
Los que están en Cristo, lo más seguro que tienen es la vida eterna en Cristo Jesús para siempre. Porque Cristo venció la muerte. Lo más seguro que tienen es esa vida eterna. Y Romanos 8 nos dice que nada ni nadie, y Pablo está siendo enfático. Usted sabe todo lo que hace Pablo allí, recuerda las palabras. Ni lo alto, ni lo bajo. Él dice ni lo que venga, ni lo que pasó, ni lo que presente. Él está usando todas las posibles excusas que alguien pudiera decir, mira, ¿y esto me puede separar de Dios? ¿Y esto me puede separar de Dios? Y él quiere mostrar en ese pasaje que no hay nada, ni el enemigo más grande que era la muerte. Nada nos puede separar. Una vez en Cristo, somos preservados para siempre. Filipenses capítulo 1, verso 6. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ese mismo pasaje de Romanos 8, hay otro principio, otro verdades donde nos dice, versículo 29, que a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y noten el verso 30, a los que predestinó llamó, un día los llamó, con la gracia irresistible. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, mire lo que dice al final, a estos también glorificó. Decir que el hombre pierde su salvación es estar en contra de Romanos 8:30 y del resto de la Biblia, ¿sabes? Y de muchos otros versos. Decir que el hombre pierde su salvación pone el énfasis en el hombre y la responsabilidad en los méritos del hombre y no en la obra de Cristo. Note que lo que hemos tratado de hacer es poner el énfasis de la salvación en lo que hizo Cristo, no en nuestras obras, no en nuestros méritos. Y yo quiero que usted sepa algo, mi hermano. Esta doctrina no trata de lo fuerte que tú te puedes agarrar de Dios para no caer, sino de lo fuerte que te agarra Dios para que tú no caigas. Es al revés. Esta doctrina de que Dios te preserva no es que aférrate a Dios para que tenga vida eterna hasta el final y es tu fuerza. No, no, no. Esta doctrina te pone el énfasis al revés y dice, no, no, mira y sorpréndete con lo fuerte que te está agarrando Dios, que nada te podrá arrebatar de su mano. Y serás preservado para siempre con Cristo Jesús. Pero, hermano, nosotros podemos notar, y con esto cierro, la lógica de lo que hemos estado viendo. El tulip, aunque hay muchas maneras de verlo, al Cipro le cambia el orden. Hay otros autores que, como les decía, utilizan otros acrósticos que están muy bien también, el Gospel, el Roses o otros que han salido. Usted puede hacer el suyo, ¿sabe? Eso no está escrito en piedra, el tulip. Usted puede hacer el que usted quiera. Lo que pasa es que cuando se hizo el tulip, y hasta hoy todavía lo usamos porque pensamos que es un buen acróstico, que nos ayuda a entender y a memorizar incluso de forma más fácil estas verdades. Y de hecho, noten que cuando se hizo el tulip, tiene un orden lógico. Y con esto quiero cerrar. Lo hemos venido diciendo desde el principio. Un hombre depravado, muerto en sus delitos y pecados, solamente puede ser salvo a través de un acto soberano de Dios en la elección. Esos son los primeros dos. Un hombre que estaba muerto en sus delitos y pecados solamente puede ser salvo a través de un acto de Dios, un acto de su voluntad, de elegir para su gloria. Por estos elegidos, Dios envió a su Hijo para morir. Por esos elegidos. Esa es la expiación particular. Y esos elegidos son llamados por gracia, una gracia irresistible. Todo aquel que ve a Cristo a través de la obra redentora del Espíritu Santo de regeneración quiere correr a Cristo. Y esos ahora están seguros en Jesús para siempre. Esa es la perseverancia de los santos o la preservación de los santos. Y hermanos, no estudiemos estas historias o esta teología solamente como algo ajeno, como le decía al inicio, como algo ajeno a nosotros. Veamos esta historia poniendo a Dios, a Cristo en el centro. Él es el protagonista, no yo. Pero sabiendo que esta historia o esta teología o esta doctrina trata de mí. Yo era el que estaba ahí perdido, sin esperanza. Cristo me eligió, envió a su Hijo a morir por mí. Un día ese mensaje llegó a mí y fue irresistible. Y ahora estoy seguro en sus manos para siempre. Y tengo la esperanza de salvación. Personalícelo. Personalice la teología. Una de las maneras es cantándola, como hemos estado haciendo hoy. Al final de cuentas, mis hermanos, yo quiero terminar con lo que hizo Pablo. Luego de explicar las verdades gloriosas que hemos estado hablando. Todas estas verdades también se explican en el libro de Romanos. El famoso tulip está ahí también. Y cuando él va a terminar, él no se quiere detener sin antes hacer una alabanza, una doxología. Y él termina diciendo
este famoso pasaje que todos conocemos y le invito a que lo busque para cerrar con esto. Romanos capítulo 11. Después de hablar de estas gloriosas verdades de salvación que hemos estado considerando hoy, noten que la carta no se ha acabado, pero Pablo se tiene que detener a adorar al Señor. Romanos capítulo 11, verso 33. Luego de hablar de toda la salvación que Dios nos dio a través de Cristo por gracia, él dice esto: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Qué profundo es esto? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Ninguno de nosotros, Pablo está diciendo, se nos hubiera ocurrido una salvación tan grande y tan gloriosa. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿Quién fue que le dio a Dios esta idea de salvarnos a través de Cristo? Salvar a pecadores que estaban perdidos. ¿Quién llegó a ser su consejero? ¿Quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? ¡Wow! ¡Qué impresionante ese verso 35! No fue algo que tú le diste a él y que él te está devolviendo el premio. Juan dice, nosotros lo amamos a él porque él nos amó primero, dice en una de sus cartas. Y termina el verso 36 resumiendo. Una expresión de alabanza hermosa con la cual podemos cerrar hoy. Por lo que hizo Dios en Cristo de salvar a pecadores y darles esperanza a aquellos que no tenían ninguna. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Que el Señor sea glorificado cada día, mis hermanos, mientras meditamos en estas hermosas verdades. Padre, nuevamente queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos darte gracias por la gran obra de salvación en Cristo. Señor, éramos nosotros esos rebeldes, inclinados siempre hacia el mal y que nos gustaba estar en esa condición. Oh Señor, pero a esos rebeldes tú los amaste por gracia, pura gracia. Los elegiste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Que nunca deje de sorprendernos eso. Que estaremos una eternidad contigo allá en los cielos viendo tu gloria y preguntándonos qué hacemos allí porque no es por nosotros. Señor, gracias porque un día ese mensaje de salvación llegó a nuestra vida. Tú abriste nuestros ojos y fue irresistible. No pudimos contenerlo y corrimos a ti. Gracias porque la salvación es una obra tuya a pecadores que no podían salvarse a sí mismos y que no podían hacer nada para cambiar su condición. Gracias por Cristo. Gracias por enviar el Salvador perfecto. Gracias, Señor, te damos en esta noche por la oportunidad que nos das de meditar en estas verdades y recordar que si estamos en ti, estamos seguros para siempre, Señor. Gracias te damos. En tu nombre, Jesús, oramos. Te lo pedimos. Amén.